Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, recordando que ya iniciamos la parte regresiva para finalizar con este trimestre. Estamos viviendo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la lección número 13 del trimestre última, y quisiéramos llamar a la atención a los amigos que estudian con nosotros la palabra de Dios cada día para que pasen por las tiendas IADPAS, es decir, las tiendas del libro de la Iglesia Adventista. Hay en las principales ciudades de nuestro país una de esas tiendas que representan la distribución y venta de libros, donde usted puede adquirir este material interesante que utilizamos en Radio Amanecer en Estudio, su guía de estudio. En esta semana, repetimos, estamos viendo imágenes del fin, y para el día de hoy vamos a compartir con ustedes el estudio El profeta renuente. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Nos place en esta hora saludar al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Es nuestro sincero deseo para usted y su familia. Muchísimas gracias, mi apreciado amigo, mi hermano. Shalom Aleichem para usted y para su familia. Amén. Muchísimas gracias. Igualmente. Amén. Para ustedes, amigos y hermanos, de igual manera, también un abrazo fraternal, que Jesús hoy pueda guiar, dirigir su vida y por supuesto la de los suyos. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios en este momento. Querido Padre Celestial, bendito Dios, gracias, infinitas gracias te ofrecemos en este momento por todo lo que has hecho por nosotros. Es mucho. Comenzar a enumerar sería pasar la eternidad hablando de los beneficios y bienestares que has hecho y has traído a nuestras vidas. Por eso te alabamos. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, permítenos prestar la mayor atención posible y que ésta sea de bendición para nosotros y para nuestros oyentes. En el nombre de Jesús hablamos contigo. Amén. Amén. Vamos al tema para el día de hoy, profeta renuente. Pastor, en la parte introductoria pues estábamos hablando, dimos muchos detalles acerca de ese profeta renuente que es conocido en la palabra de Dios y que nosotros ya hemos bautizado de esa manera para referirnos a Jonás. Su historia se cuenta en 4 capítulos en su libro, capítulo 1 al 4, ahí se relata la historia de Jonás. Y yo quisiera hacerle una preguntita así para iniciar este diálogo, esta reflexión acerca de el por qué se le llama el profeta renuente. Ya me imagino que usted estará contestando, y para algunos puede ser una pregunta sumamente sencilla, a veces hasta dirán, eso parece ser una pregunta de niño, pero la verdad que hay un trasfondo acerca de esto, de el por qué se le llama el profeta renuente, porque sabemos que Jonás, con el título que llevaba, un profeta, es un representante de Dios, es alguien que comunica el mensaje de Dios, y nos imaginamos que no es esta la única vez cuando se le llama para dar un mensaje de arrepentimiento a Nínive. Ya uno se imagina que Jonás había predicho muchas cosas, había dado muchos mensajes de parte de Dios, todo se cumplía fielmente, pero ahora que se le comisiona un mensaje muy importante para decir, de aquí a tantos días Nínive será destruida. El por qué es el profeta renuente, por qué Jonás no quiere dar este mensaje a la gente de Nínive. Bueno, la pregunta realmente es muy abarcante. Jonás
es un profeta rebelde porque Dios lo envió a Nínive y él cuestionó la palabra de Dios por asuntos personales. En la entrega anterior estuvimos dando breves detalles y que sería bueno hacer alguna mención de eso acá para beneficio de los que no escucharon el día de ayer esta entrega. Jonás, un profeta de Gat-Efer, fue enviado por Dios a Nínive. Este envío de parte o esta comisión de parte de Dios se llama oráculo a las naciones o profecías a las naciones. Es uno de los 4 tipos de profecías que aparecen en lo que tiene que ver el contexto bíblico: profecía escatológica o apocalíptica, profecía mesiánica, está la profecía clásica, y estos son oráculos a las naciones. Esos oráculos eran palabras que Dios enviaba a través de algunos profetas indicándole a dicha nación o naciones que Jehová es el Dios verdadero y el que está al control. Y hay profecías que tuvieron naturalmente su cumplimiento porque venían de parte de Dios, aunque eran profecías escatológicas en sí, pero cuando la nación no entendía ni obedecía, venía su cumplimiento. Aquí Jonás es comisionado y él viene a Nínive a predicar, y lo que encontramos es que vino después de testarudamente irse a otro lugar. Es como si yo le dijese a usted: pastor, vaya, usted puede hacerme un favor. Oh, sí, yo voy, pastor. ¿Y dónde es el favor? Pues vaya sencillamente y predíqueme en la iglesia central de San Francisco de Macorís, por así decir. Pero usted se va a la iglesia central de Higüey, simplemente porque usted quiso, no porque ni escuchó mal, fue porque quiso. Cuando yo me entero de que usted fue a la iglesia de San Francisco de Macorís, yo le pregunto por qué no fue a esa iglesia, si era que me tocaba. Usted me dice, bueno, porque no me gusta, y no es el caso de la iglesia de San Francisco. Lo que estoy poniendo es simplemente un ejemplo. De hecho, un abrazo para esas 2 iglesias, tanto de San Francisco Central como Higüey Central. De manera, pastor, que entonces yo digo, no cumplió. Lo mismo ocurre con Jonás. Dios lo envía, pero dice el texto que él pagó su pasaje en un barco en Jope para irse a Tarsis. Tarsis es el sur de España. Note que España es el continente europeo, mientras que Dios lo envió a Nínive. Nínive, como es Asiria, está en lo que se conoce como Mesopotamia. Esto es Asia. De un continente al otro, con tal de no ir a Nínive, Jonás se embarcó para desobedecer la palabra de Dios. Y creo que con sobrada razón el autor lo llama el profeta rebelde. Porque hay que presentar varias de las razones que Jonás exhibe o piensa que no debe ir a Nínive a predicar ese mensaje. Usted decía algo en la parte introductoria que siempre nos llama poderosamente la atención, y era el carácter que tenían la gente de allí, de ese lugar. Te informaba en una ocasión que posiblemente, e hizo un fuerte énfasis, posiblemente esta gente de Nínive mataron los padres de Jonás, y yo creo que eso sería una razón más que suficiente para no querer ir a predicar ese lugar. Por eso la rebeldía. Además de eso, se ha dicho con sobradas razones que, siendo un profeta que consideraba su testimonio, su imagen como un profeta que lo que dice se cumple, ahora lo mandan a ese lugar donde exhibe una rebeldía total por no ir a predicar a esta gente. Hay otra razón que podría esgrimirse aquí en el caso de que es un profeta que cuida mucho su reputación, y quizás reconocía en tercera instancia que Dios es demasiado bueno y que Nínive es una ciudad demasiado dedicada al pecado para que el Señor venga a perdonar si ellos se arrepienten. Entonces, ¿qué deducción puede llegar uno a esto aquí? Que Jonás no quería sencillamente que la gente de Nínive se salvara, por razones que fueran, porque era una ciudad muy malvada. Usted hacía una exposición interesante sobre el carácter y cómo trataban a los prisioneros. Estuve leyendo en una ocasión que ellos agarraban ganchos, lo colocaban en la nariz, en la boca,
del prisionero y lo arrastraban públicamente. El rey de Nínive colocaba a varios prisioneros, a veces con una lanza, se lo colocaba aquí en los ojos y lo cegaba. Encerraban a los prisioneros en como una especie de caja de hierro vivo para que murieran así. Entonces uno se pregunta, ¿estaría uno cómodo yendo a predicar a personas como estas? Imagínese usted, pastor, que usted sepa de alguien por ahí que le quita la vida a varios de sus familiares y de repente el Señor le dice, vaya a predicarle a esa gente. ¿Cuál sería su reacción? Realmente cuando miramos a Jonás, lo que hacemos es juzgarlo, pero no es fácil. No es fácil. Ya hablábamos de la crueldad del imperio de Asiria. Los asirios con un anzuelo, como usted decía, un garfio, penetraban el ojo, le vaciaban el ojo a las personas. Era una nación terrible. En ese contexto, pastor, cuando nosotros vemos el capítulo 1, que dice que Dios comisionó a Jonás y le dijo, ve, porque la maldad de ellos ha subido. Esta expresión ha subido. Se relaciona con Génesis. Sí, suena similar. Sodoma y Gomorra. Correcto. A los casos de los antediluvianos, cuya condición moral estaba degradada a tal forma que Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque Dios no se agradó de la condición en la que vivían los antediluvianos. Los asirios llegaron a esa misma condición. ¿Por qué digo asirio si era Nínive? Porque Nínive era la capital de Asiria. No confundamos con Siria. Siria era un país cuya capital era Damasco, pero Nínive era la capital del imperio de Asiria. Así que ellos eran tan crueles que su maldad, igual que los antediluvianos, subió al cielo. Y es tanto así que es llamada por el profeta Nahum en el capítulo 3 como una ciudad sanguinaria. Y oiga lo que dice Nahum, capítulo 3, versículo 1. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Era una ciudad mentirosa. Usaban la mentira, usaban el pillaje. ¿Qué es el pillaje, pastor? Cuando se habla de pillaje se está hablando de robar. O sea, lo que está indicando que los ninivitas solían saquear ciudades completas, pueblos, matarlos, buscar mentiras. Dios juzgará a las naciones que dicen, por ejemplo, en este caso, en Dominicana hay tierra mala. No sé si usted ha escuchado el concepto de tierra mala. En Dominicana hay tierra rara. Nuestros oyentes pueden pensar que tierra rara es cualquier cosa. Sin embargo, hoy en día, tierra rara es hasta más costosa que el oro y todos esos metales. De manera que una nación poderosa dice, en Dominicana hay tierra rara, e inventan una excusa, una mentira para venir a invadir a Dominicana para robarle la tierra mala. ¿Ha visto usted naciones así? La tierra rara. La tierra rara. ¿Has visto naciones así usted? Qué compromiso. Eso está en la historia y se ve normalmente donde hay tantos pueblos que subyugan y entonces inventan muchísimas excusas para apoderarse de los minerales y la tierra preciosa que puede existir donde es una tierra productiva, pero la excusa es que es una tierra que necesita la intervención. Así mismo. Yo lo escuché que se rió, pastor, y yo sé que usted pensó de una vez en algo, no, naturalmente no vamos a comentar, pero naciones poderosas que inventan esas cosas para invadir. Nínive era una ciudad que vivía del pillaje, solía hacer eso. A Nínive no se podía ir porque atracaban a los visitantes. Era terrible. La noticia era conocida, ya sea, como dijimos, que hayan matado a los padres de Jonás, ya sea que hayan sido crueles, que la historia lo reconfirma. Nínive era una ciudad a la que Jonás no quería ir y en la que no se agradaba de que Dios tuviese misericordia de ella. Hay personas que nos están escuchando en este momento que cuando se le invita a predicar, para no irnos muy lejos, ciertos barrios o sectores en la ciudad capital no quieren ir.
También tienen pueblos en las provincias donde son sumamente peligrosos y muchos predicadores prefieren ir a lugares más o menos donde no tienen tantas noticias negativas de la persona como están allí. Y con todas esas características que hemos mencionado sobre la gente que vivía en esta ciudad de Nínive, señores, hay una pizca de comprensión de el por qué Jonás era un predicador renuente para presentar este mensaje. Pero cuando Dios en su infinita misericordia llama a alguien para predicar a un grupo determinado de personas, es bueno estudiar esta historia para saber que cuando Dios llama, Dios protege, Dios da las herramientas para triunfar. Y en este caso tuvo que pasar Jonás por un proceso sumamente doloroso hasta que al fin pudo ver la misericordia de Dios. Y yo he dicho en reiteradas ocasiones, Dios siente un amor exquisito por los seres humanos, no importa los extraviados que estén, y un profeta o alguien que predica la palabra de Dios va a llevar ese mensaje. Por más extraviado que esté el ser humano, Dios produce el perdón. Pero en este caso, cuando leemos, porque la recomendación que hace la guía de estudio para el día de hoy es leer el libro de Jonás, los 4 capítulos, después que Jonás termina con su jornada de evangelismo, entonces encontramos un profeta amargado que se pone a pelear con el Señor. Se pone a pelear con el Señor, él cumplió, la gente se arrepintió, y ahora Jonás está allí en el capítulo 4, peleándose con el Señor. Y he dicho siempre que más que el pueblo de Nínive, el Señor tenía un amor exquisito por Jonás y quería salvarlo de una posición de rebeldía que tenía contra el Señor y quizás aún contra su pueblo. Hay una parte muy interesante, pastor, que lo presenta el autor aquí en Mateo capítulo 12, versículos 38 al 40, y que básicamente es lo que tiene que ver como una de las alusiones al tiempo del fin en el libro de Jonás. Y lo dijo Jesús, se refirió a Jonás como profeta y también confirmó lo que había dicho a través de su profeta, y dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Esto era un insulto a Jesús, porque ellos le están diciendo: si no vemos una señal, no creemos. Tú quieres que creamos en ti, danos una señal. A veces yo leía, pastor, sobre todo estando jovencito, y yo pensaba: pero ¿por qué Jesús fue tan cruel, tan cortante? Simplemente hazle una señal y ya. El detalle es que el texto presenta que ellos habían visto una señal. Aquí en el texto, Jesús sanó a un endemoniado. Y entonces ellos lo que dijeron fue que Jesús sanó al endemoniado por el poder de Belcebú, no por el poder divino. Estamos viendo que no era deseo de ver señal, era la resistencia faraónica en su corazón de ir en contra de Dios y de su palabra. Y entonces es cuando Jesús les dice: ninguna señal les será dada, ninguna señal, sino la de Jonás, porque he aquí que como Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De aquí el libro Evangelio de Mateo está hablando de la muerte y de la resurrección de Cristo, o más bien de su estadía en el sepulcro, que el tiempo que iba a estar, que no fueron 3 días literales. La Biblia utiliza 3 días, pero acuérdense que la Biblia no fue escrita ni en español, ni en América Latina, ni en Estados Unidos. De hecho, no fue escrita en Occidente, fue escrita en Oriente. Y la Biblia, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 y también el 3, que a ellos le fue confiada la palabra, la Biblia fue escrita específicamente en 3 continentes. 3 continentes, de manera que
son culturas distintas a las nuestras. Y en Israel, por ejemplo, utilizaban el cómputo inclusivo. El cómputo inclusivo es cuando usted toma parte del día, aun sean 2 horas, y lo coloca como si es el día completo. Sí. Un ejemplo de esto es que en Israel hubo 2 calendarios, el civil y el religioso. El civil iniciaba en el mes de Tishri, que era nuestro octubre, y el religioso iniciaba en Abib o Nisan, que era nuestro abril, marzo-abril. Ahora, si por ejemplo se está refiriendo al calendario civil, donde era el año nuevo, el ajuste de cuentas, y en octubre, en septiembre, casi faltando solo 5 días para el año nuevo, nacía un niño. Ese niño, cuando llegaba el año nuevo, ya tenía 1 año. Uh-huh. Y solo tenía días de haber nacido. Eso es así. Ese era el cómputo inclusivo. Un ejemplo de eso fue los estudios de Daniel en Babilonia. Llegaron en el 605 y en el 603 ya Daniel se había graduado. Cuando usted saca cuentas, que fue en septiembre del año 605 que llegaron a Babilonia, el 7 de septiembre del año 605 llegaron a Babilonia, comenzaron los estudios tal vez 2-3 semanas después, o sea, ya posiblemente en octubre del 605 estaba entrando casi el 604 y luego en el 603, 1 año y medio más o menos, ya Daniel se había graduado. A eso se refiere. Hay una corriente que dice que es que Jesús murió en miércoles, pero el Evangelio de Juan claramente dice que Jesús murió el viernes de la Pascua, 14 de abril del mes de Abib o Nisan, del año 31 de nuestra era. No hay ninguna posición que pueda contradecir esto, que está sustentado por el texto bíblico y por supuesto por un contexto histórico literario del tiempo. Eso es muy importante, pastor, porque son muchas personas que se apoyan en esa declaración para contrarrestar las ideas que de manera muy clara y nítida dice las Sagradas Escrituras en torno a lo que aconteció con Jesús y la relación que hace el Evangelio de Mateo con Jonás. Es importante decir esto, pastor, también, que algunas personas han mirado, ven el relato bíblico con relación a Jonás como que si fuera un cuento o una ilustración, y no es así, fue un evento real. Eso aconteció, Dios permitió que Jonás pasara por esta situación enviando un gran pez, que uno llega a la deducción que es una ballena, aunque la ballena dentro de los animales no está clasificado como un pez, sino como los grandes cetáceos mamíferos que encontramos allí. Pero la ballena, como vive en el agua, en el mar, pues la gente asume como un gran pez, y esa es la gran realidad. La lección importante que Dios quiso dar a Jonás, el mismo Señor Jesucristo hizo una referencia a ese evento para hacer resaltar la rebeldía de un profeta, pero que la voluntad de Dios se va a cumplir. Y reiteramos una vez más, señores, más que salvar al pueblo de Nínive, el Señor quería salvar a ese gran profeta llamado Jonás, y por eso pasó por esta situación, para que cumpliera con su propósito. He dicho, pastor, que cuando Dios llama a una obra, vamos a hacerla de buena voluntad, para que no estemos pasando por algún problema difícil. Lo que puede llegarle al ser humano por estar rebelde es una situación difícil. En tiempo de paz vamos a hacer la cosa como Dios manda, para que en tiempo de guerra no tengamos ciertas dificultades. Ahora que usted toque ese comentario, pastor, ¿cuántos días estuvo Jonás en el vientre del pez? Bueno, el texto bíblico dice 3 días y 3 noches. ¿Y cuántos días duró predicando en Nínive? Bueno, pastor, cuando uno analiza la historia se da cuenta que Jonás duró 3 días y 3 noches, y la deducción que uno puede decir cuando estudia el libro de Jonás se dará cuenta que hay como una especie de sincronía. Uh-huh. 3 días predicando también en Nínive. 3 días pasaron para que Jesús se resucitara. Uh-huh. Ahí nosotros no sería bueno que nosotros hablemos de coincidencia, sino de que Dios va haciendo algún tipo de sincronización. Sí. Así, correcto. El número 3 representa a Dios, las 3 divinas personas. Sí.
lo que está diciendo es que los 3 días que el profeta estuvo en el vientre del pez, perdiendo el tiempo, eran justo los días que necesitaba el profeta para salvar a Nínive, o Dios salvar a Nínive a través del profeta. De manera que cuando nosotros ponemos tácticas dilatorias para salvar a la humanidad, el tiempo perdido cuenta. Personas a quienes Dios quería salvar tal vez mueran sin recibir la palabra de Dios. No tengo absolutamente una sola duda de que alguien debe de haber muerto en la ciudad de Nínive en esos 3 días. ¿Acaso murió esa persona sin tener conocimiento de Dios? Porque el texto dice que los hombres se arrepintieron, los hombres de Nínive. Los animales ayunaron, hubo arrepentimiento, y si murió, que creo, repito, personalmente creo que en una ciudad, como dice el texto, que tenía más de 120,000 personas, estadísticamente hablando, alguien debió haber muerto en esos 3 días. ¿Conoció esa persona a Dios? Y si no la conoció, ¿por qué no la conoció? Tan solo porque el profeta no dio el mensaje a tiempo y de manera oportuna. Y es fascinante. Hay también una importante conexión en la vida o el tiempo de Jonás, su misión, con el tiempo del fin. Una imagen poderosa acá, y es que realmente en los días que Jonás predicó, que esto lógicamente señala el movimiento del remanente en los últimos días, Jonás habla y responde: yo soy hebreo y temo al Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Note que Jonás está mencionando en su comentario al Dios del cielo. Está mencionando uno de los tópicos de la creación, ¿verdad, pastor? Dios de los cielos, ¿no? Sí. Y luego que hizo la tierra También. y el mar. Uh-huh. Además de que está volviendo al Génesis, usted lo dijo en una entrega pasada, a la creación, Jonás está proclamando la verdad presente. Eso es así. ¿Cuál es la verdad presente? El mismo mensaje de los 3 ángeles. Uh-huh. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. De manera que el mismo contenido del mensaje de los 3 ángeles proclamó Jonás en Nínive en ese momento, de venir a Dios arrepentido y reconocerlo como nuestro creador. Eso es así. Señores, no hay tiempo para más. Hoy hemos tenido un tema muy interesante sobre el profeta renuente. Que Dios nos guarde siempre. Padre, oramos a ti en esta hora con el propósito de agradecer por el estudio de tu palabra. Que estas verdades sean atesoradas en nuestras mentes, que nos ayuden a confiar que tú estás al control de todo, y ayúdanos a cumplir con la tarea que has asignado a cada uno de nosotros de manera particular y como pueblo. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.